¿Qué pasa con esta reflexión, con los hechos informativos que se han presentado los días precedentes respecto al financiamiento y recursos económicos de las distintas fuerzas políticas? Del 2003 hasta el 2019 ha habido procesos donde ha habido actores y se han movido las leyes, y las leyes se han movido de acuerdo o en función del que tiene el poder. Porque hablar simplemente de financiamiento podríamos decir que no existe dinero, que hay mucho dinero, que los otros gastan, que los otros no tienen cero. O como dice Navarro, los militantes aportan, traen su banderita, son bien honestos, etcétera. Eso no tiene sentido. Aquí existe un contexto histórico donde desde el inicio el actual gobierno ha buscado el unipartidismo, y todo está hecho en función de eso, y por eso es que existe el control de los órganos del Estado, judicial, legislativo, el órgano electoral, todos los órganos prácticamente. Entonces no hay dónde escapar, y a partir de ese control imponen las leyes que ellos quieren. Si comparamos la ley electoral de la época de Huáscar Cajías y el de ahora, ¿cuál es la ley más coherente, más democrática? ¿Cuál es? Estoy seguro que la ley de la época de Huáscar Cajías es más coherente. La gente se regía a las reglas de juego, en el tiempo, en las apelaciones y en las impugnaciones. Ahora la ley actual, ¿qué es? No tiene sentido, está en función del gobierno de turno, que es el MAS, y el órgano electoral lo que hace es obedecer y modificar las cosas que pueden dañar o que pueden favorecer al gobierno de turno. Tenemos una ley electoral completamente pésima, incoherente, y estamos yendo entonces con una ley incoherente. Ahora, en ese trayecto, los partidos políticos que han sido opositores, muchos de ellos han compartido el poder, de alguna manera. También personajes importantes como Carlos Mesas ha compartido también con el gobierno algunos aperitivos del poder, ha compartido. Pero no se interesaron realmente en la democracia. Porque la democracia, cuando hablan más, tiene un sentido diferente a la griega, diferente a la de la Revolución Francesa, y diferente a la de Tocqueville, y diferente a la democracia postmoderna. ¿Cuál de ellas es? Pero en la idea y en la cabeza de la gente más es la democracia socialista. Y también es extraño. Nos hablan de democracia socialista cuando ni siquiera conocen el socialismo, no saben qué es. Pero se está mostrando en los 14 años la unipartidización en base a un discurso ideológico, un discurso que prácticamente busca borrar toda forma de contestación, en discurso, en acción. Y la mejor manera es aplicar leyes hechas por ellos. Se niegan que es una dictadura. No simplemente la dictadura es vota militar. Esas dictaduras pasajeras de 3, 4, 5 años. La peor dictadura que viene es la dictadura que manipula las leyes a su favor y busca de que los gobernantes se perpetúen violando todas las leyes posibles que existan en el país. Y es lo que está pasando en los 14 años. Prácticamente existen violación de leyes. El discurso indígena originario se ha acabado. Todavía Navarro repite un poco así nostálgicamente. Ya no repite Evo Morales, ya no repite el señor Linera. ¿Por qué? Porque se agota el sujeto político. Como se agotó el sujeto político, ahora el MAS apuesta a controlar los órganos de poder. Y para perpetuarse el poder hay que violar el artículo 168. Hay que inventarse recursos exógenos a Bolivia para decir que yo tengo derecho humano. Pero de otra parte, se busca fundamentalmente
convertir el órgano electoral en un órgano de represión de la gente que quiere democracia. El órgano electoral es el aparato de represión. Voy a demostrar por qué es represión. A la gente que habla aymara le pide certificados de aymara, y la gente que no habla, como Linera y como Evo, tienen toda la vía libre. ¿Cómo es posible eso? Eso no es democracia. La democracia funciona en el país actualmente solamente al 10%. El resto es dictadura. Ahora, llego a los financiamientos. El gobierno tiene la habilidad y el cinismo de acusar de que seguro viene del narcotráfico, seguro es de los gringos, etcétera, para descalificar. Pero no hacen una autocrítica cuando aparecen los personajes más importantes y actores más importantes del gobierno ligados al narcotráfico, con fotos, en fiestas, en campañas. ¿Dan platita esos señores o no dan platita? Dan pues platita. Entonces no nos engañaremos. Hay que ser francos y no decorar como hace Navarro, todo bonito, lindo acá. No es así, señor, no. Como han perdido el sujeto político ahora, Navarro pinta de que son los campesinos que traen su banderita, van a traer su libra de coca para la campaña, 50.000 libras van a juntar. ¿Y dónde van a vender las 50.000 libras? ¿Quién va a adquirir? ¿El narcotráfico? ¿O van a pichar hasta hacer reventar los pomos de la cara? Entonces, hay cosas que a mí me sorprende, y creo que Navarro, con la experiencia de su ministerio, no ha cambiado. Es un señor que repite y defiende un régimen que se está pudriendo. Por eso, el sistema político está podrido, la democracia funciona al 10%, y las leyes están a favor del gobierno. ¿Es candidato ilegítimo? Sí, pues. Nos están yendo a jugar con equipos falsos, no inscritos legalmente en la liga, a jugar. Pero hay que jugar justamente, porque sería absurdo decir yo alzo las manos. Pero ese problema de los recursos es show político entre el señor Mesa y el oficialismo. Es un show político. Aquí lo que hay que decir es, así, francamente, de que el gobierno, si jugase con un órgano electoral imparcial, no con la señora Choqueay y todo, Costas y compañía, no, imparcial, no obtendría en este momento. Y si renuncian, faltaron 3 meses, y si no utilizan los medios del Estado para su campaña, vuelan en avión donde sea, mientras el opositor viaja a pie, si renunciasen, no obtendrían ni 20% en este momento. El MAS está perdido. Y como está perdido, ¿qué les queda? Dispersar y acusar y descalificar y hacerse como siempre los honestos, los incorruptibles. Pero lo real es que hay una oligarquía azul que busca perpetuarse en el poder, porque los dos hombres que están de binomio van a proteger la corrupción de los jueces, de sus militantes. ¿Qué militante ha jugado sin corromperse? ¿Habrá un masista no corrupto? ¿Habrá un hito al menos? No hay, señores. Fernando, te miro de frente y no me agacho. Pero también te digo, no me agacho, de frente. No me agacho. Dime. Y no me puedes acusar a mí de corrupto. Y soy masista. No te he acusado. Y soy de izquierda y militante. Y te digo de frente. Y te digo de frente. ¿Qué hace que me digas? Te digo de frente, ¿no? Porque acá es fácil decir públicamente y alardar como si fuera una gran verdad ofendiendo a la gente. No, no es así. Y te digo así de frente. Primero, yo creo que tenemos que ver en este momento las características y los perfiles de los candidatos políticos. Yo estaba leyendo el otro día una nota de prensa y justo del candidato a presidente del señor Fernando Untoja, del señor Virginio Lema, una nota publicada en La Razón de la semana pasada, y decía lo siguiente, ya para ver la característica del partido y para ver la característica organizativa
y el nivel de expectativa política, o si puede o no puede ser un actor político en el escenario electoral. Él decía, y está en la nota de prensa: hoy día quiero invitar a todas las mujeres y hombres que quieran llegar al Parlamento, que quieran ser diputados y senadores, a que me manden un mensaje por WhatsApp con una pequeña descripción de su vida, hoja de vida, y que me digan por qué quieren ser diputados o senadores y en qué circunscripción lo quieren hacer. Es decir, cuando yo hacía referencia a la forma como se iba configurando a las organizaciones políticas desde el 2005 adelante, y cómo esos partidos del 2005 atrás se constituían en instituciones políticas, hacía referencia a que las organizaciones tenían estructura y militancia política. La estructura y la militancia política te permitía tener una presencia en el universo territorial del país. Y si tú ves los candidatos que se presentan en las elecciones nacionales, se presentan divididos en las subnacionales y prácticamente no llegan ni siquiera a copar el 70% de candidatos a gobernadores, y no logran copar ni siquiera el 25% de los gobiernos municipales en el país. Entonces, por lo tanto, la estructura política es mínima. Y la declaración del candidato por el MNR, el señor Lema, prácticamente demuestra este hecho. Es decir, la forma infantil, inmadura, en este momento de asumir la campaña y prácticamente hacer una invitación pública como si fuese un juego de amigos, prácticamente una elección nacional. ¿Cuál sería la virtud de ser izquierdista? Y que no haya un izquierdista corrupto. ¿Cuántos izquierdistas en el gobierno? Casi todos. ¿Y por qué hay corrupción? ¿Por qué está llevando al país a la corrupción, a la podredumbre, controlando los órganos de poder? Entonces, todo izquierdista no es que sea honesto, incorruptible. Son corruptos actualmente en Bolivia, los que se dicen socialistas. Primero. Segundo, la cuestión que lee sobre Virginio Lema es de que hay que convocar a gente. Hay gente que quiere participar como diputados. El MNR tiene un partido estructurado en todo el país. Después del MAS, el MNR tiene una estructura orgánica, comandos en todos los rincones del país. Por tanto, van a dar sus militantes candidatos a diputados senadores. Puede subestimar porque no figuramos en las encuestas. Y yo estoy seguro que vamos a hacer sorpresa, porque además, el gobierno actual dice que está haciendo un plan de gobierno, pero en los 14 años ha improvisado políticas, ha hecho portado canchas, ha hecho empresas que no funcionan hasta ahora, caso San Buenaventura, o caso Guanune, que funciona a pérdida. Entonces, eso quiere decir que no hay plan. Y cuando se dicen que son izquierdistas y socialistas, no tienen ninguna planificación de la economía. Está en una especie de péndulo entre keynesianismo y marxismo. ¿Por qué? Porque no conocen socialismo y porque el socialismo no existe. Con respecto al tema de militantes, si el MAS está tan organizado en militantes, y como has pintado que hay una estructura orgánica que decide por todo lado, ¿cuál es el temor entonces de mandar otro binomio si podían ganar igual? ¿Por qué? Porque han violado la ley y se han impuesto y obligan a la gente a votar por un binomio impuesto ilegal, ilegítimo. Ahora, con respecto a Ricardo dice, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero no ha dicho Ricardo cómo. No hay. Primero, teníamos que zanjar en este debate. Si ustedes van a seguir siendo estatistas como el MAS, van a ser estatistas, entonces, ¿para qué están de candidatos opositores? Deberían estar juntos con ellos. Vamos a dar empleo, pero ¿cómo van a dar empleo? ¿Cómo van a luchar contra la corrupción? Nosotros sí tenemos aquí el programa de gobierno y sabemos qué vamos a hacer. Y nosotros planteamos a partir de un principio liberal. Entonces entramos en un debate ideológico político. Y aquí yo veo en Mesa que no tiene un soporte ideológico político. Entonces, ¿cómo va a definir, cómo va a diseñar un plan de gobierno? Con la cabeza me dice que van a seguir siendo estatistas. No, perdón, yo estoy... Pero así has dicho. Pero estoy viendo el texto, por favor, querida, ¿verdad?
Entonces, no es un asentimiento el hecho de que haya movido la cabeza. Entonces, El plan de gobierno. aquí hay que ser bien claro. Tal vez no es el último debate. Hay que debatir el cómo y con qué visión de país. La visión del MAS es claro, como dice Navarro, es claro. Y altamente claro. ¿Por qué? Porque nos lleva a la meta que es la dictadura del proletariado de unos oligarcas azules. Eso es. Van a repetir la experiencia cubana, que mata durante 60 años al pueblo cubano. Y nos va a llevar a Venezuela. Ahora Navarro puede decir, miras CNN, ¿cuál es el canal de verdad? ¿Qué canal no miente? ¿Dónde está la verdad? Entonces acá yo veo una confusión total, tanto en Navarro como en Ricardo, de que no vas a decir vamos a hacer esto. Nosotros planteamos lo siguiente, por ejemplo, y es una cosa, el cómo. ¿Qué hacemos con la corrupción? Supongamos que Navarro es honesto ya, no tiene por qué estar enjuiciado ni a la cárcel. Bien, supongamos que sea. Bueno, ¿qué hacemos con la corrupción? Hay que parar la corrupción, porque no puede llevar al país de un gobierno tras otro a la hecatombe total y enseñar la corrupción en los colegios, en las universidades, y todo funciona en la corrupción. Y los que roban al Estado son criminales. ¿Por qué son criminales? Porque cuando han robado millones, como han llegado en Kiborax 40 millones, han robado al Estado, han muerto niños en hospitales. Hay señores que se han separado de su pareja por falta de trabajo. Hay mujeres que han muerto en la puerta de los hospitales o duermen en los pasillos pidiendo salud. Esa gente que ha robado al Estado es un criminal. Por tanto, merece tener cadena perpetua y confiscación de sus bienes. Ese es el cómo. Cuando Carlos Mesa diga eso, vamos a nosotros tal vez apoyarle, pero mientras no diga cómo, vamos a seguir combatiéndolos